Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like at Jupiter on Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, Siempre han definido este canal como un oasis y esta música también para nosotros se convierte en un descanso, en un relax, y con ella le damos la bienvenida a tantos televidentes que están en sintonía en este momento, no solamente aquí en Medellín, sino en muchos lugares del mundo donde buscan encontrar un momento de paz, y esto es lo que genera esta música, ¿cierto? Claro que sí. Yo la veo a usted tranquila. Que nos desconecta. Que es un ser de luz. Soy un ser de luz. Así es. Estoy pura y calma. Y esto lo lograron, Néstor Armando, desde ¿qué? Finales del siglo XIX en Estados Unidos, cuando el jazz empezó a entrar por las venas de ellos y comienzan a transmitirnos a nosotros también, ¿o cómo es eso? Lo que pasa es que se fue depurando desde principios del siglo, es decir, con toda la época de la esclavitud, los esclavos iban trayendo su idiosincrasia, su cultura, su música. ¿Esclavos que venían de dónde? De Dahomey, de Sierra Leona, de Costa de Marfil, de toda esa franja occidental de África. Pero cuando llegan a Estados Unidos, los que llegaron a Estados Unidos, los pilgrims, pues, o los peregrinos, o los que llegaron de Inglaterra, eran demasiado fundamentalistas. Usted ve que en el resto de América usted encuentra cualquier tipo de mestizaje, encuentras zambos, mulatos, mestizos. En Estados Unidos usted encuentra o blancos o negros, porque ellos nunca se mezclaron con los negros. Entonces los negros eran aparte, los traían de esclavos. Y además les prohibían, por su mismo fundamentalismo religioso, cualquier expresión musical porque la asociaban con su religión, con ese sincretismo, con todo eso, el candomblé, umbanda, vudú, todo ese tipo de cosas. Entonces cuando ellos llegan aquí, sobre todo en el sur de Estados Unidos, que están en los algodonales, cultivando algodón, ellos muy oprimidos eran demasiado espirituales. Sí. Y querían manifestar su espiritualidad, pero entonces no podían hacerlo porque sus amos se lo prohibían. Entonces ellos, ustedes observen que buena parte del jazz genuino, tiene como característica un lamento, claro. Es una nostalgia. Entonces ellos se lamentaban de su suerte y por eso le dieron ese tinte tan religioso, de ahí nacen los gospels, pero no podían articular ninguna palabra, sino que tenía que ser con sonidos guturales, no podían tocar instrumentos, sino que se tenían que valer de los dedos o los pies, o los pies. A ver, Mauricio, hazme ahí un rubateito
Bienvenido, Mauro. Mauricio Zamora. Eso era lo que único que podían hacer. No podían hacer nada más. Entonces era con los dedos, un coco, jugaban con una quijada, con cualquier cosa que les diera un sonido, pero con esos sonidos guturales que llama rubateo. Sí. No podían hacer nada más, hasta que ya después de la guerra de secesión, ya la cosa cambió un poquito y entonces aquellos esclavos que habían sido libertos, algunos de ellos eran utilizados como violinistas en las fiestas familiares, ya empezaron ellos a tocar sus rumbas, especialmente en New Orleans. Para mí una ciudad de fantasía, yo quisiera conocer New Orleans. Y el ritmo, o sea, el ritmo, la percusión estaba ahí presente. Pero por favor, es que la percusión es africana. Bueno, Era el principio, fue como ese principio. La percusión está presente en todas las sociedades, porque lo que hemos dicho aquí en varias oportunidades, ¿cuál es el primer sonido que identifica un ser humano? El tantán, el sonido del corazón de la mamá. El beat. Y el tronco, ¿cierto? Entonces la percusión tiene que estar presente, es la base de todo. Óigame, ¿cierto? en la larga trayectoria de este programa, 18 años, he visto a Mauricio Zamora crecer Pero, y moverse por diferentes géneros. La pregunta es, ¿usted siempre, Mauricio, ha tenido el jazz en sus venas o es el final de su conocimiento? Es como una especie de depuración, de cantación. Bienvenido, Mauro, bienvenido. Mauricio, con los muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias, qué placer poder estar aquí. La última vez que estuve fue hace allá unos añitos y siempre es un gusto venir y sentir ese mismo oasis que me imagino que lo sienten ustedes todos los días. Bueno, el jazz realmente llegó por una influencia, pues creo que indiscutiblemente una influencia grandísima del jazz es Frank Sinatra, y he sido un admirador de su música desde hace muchísimo tiempo y sigo cantantes que son admiradores de la música de Frank Sinatra, pero últimamente empecé a influenciarme mucho de un cantante canadiense que se llama Michael Bublé, y con base en lo que empecé a ver de él hace más o menos unos entre 7 y 5 años, me empezó a surgir como esa idea de, pues creo que para muchos cantantes uno de sus sueños es poder cantar con una big band, y mi idea no quería que fuera tan grande porque obviamente mover una big band es muy complicado y contratar una big band es muy complicado, es costosísimo. Entonces quería tener una mini band y tratar de llevar... Perdón, minivan, un grupo de formato pequeño, no un carrito allá afuera. Una van chiquita. Ya ibas a decir que un carrito allá afuera. Una van pequeña. Sí, sigue, entonces. O en la que llevan las tortas a domicilio. La chiquitica, la chiquitica. Y entonces... Entonces quise hacer una reducción de una big band a una mini band, pero sin dejar de perder esa música que suena delicioso en las big band y de música de Frank Sinatra y de muchos grandes de esa época, y también trayendo música popular a ese género. Qué bien. Claro, pero ¿no te hace falta la percusión ahí? La percusión, claro, en este momento Yo siento ahí que me hace falta como una batería, ¿verdad? Sí, el sí, swing sí, de la claro. batería. Y el bajo La verdad, y también. si, ¿no? y si A mí me hace necesita, falta. es sino que le ponemos a don Néstor pues, cualquier cosita y allá. Ah, no, una Ay, caja y ahí mucho vamos Si tocando. tiene algo, búsquelo porque él se lanza. Yo quiero saber, alguna vez Néstor nos mencionó cómo se llamaba La sordina. La ¿cómo? sordina. La Sordina. sordina, sí. Que tiene la trompeta. Adminículo. Que yo siento que es como, eso es lo que hace como el lamento, ¿no? Sí, hola, Siempre Daniel. lo utilizan en este tipo de música. Pero, Por aquí toma, hay un toma mic- tu venga, yo No, le por llevo. aquí hay un micrófono para él. Bueno, buenas tardes. Muchas Bienvenido, gracias. Daniel. Un saludo a todos los oyentes. Televidentes. Televidentes, perdón. Sí, en el género del jazz es muy común utilizar sordinas porque dan un color como oscuro. De hecho, un trompetista puede llegar a tener 7, 8, 12 tipos de sordinas diferentes y cada una da un sonido característico. Por ejemplo, esta que tengo hoy acá da 3 sonidos diferentes. Más Ahorita- cuando le pones la mano y le haces un Exactamente, vibrato eso abajo. se llama el efecto wah. Si quieres te muestro. A ver, dale.
oscuro, más de blues. Ponle el micrófono, Mauricio. No, a él cuando vaya a hablar. Ah, ok. Sin el wah da un color más oscuro, como más blues, más... Más Louis Armstrong. Más Louis Armstrong o Miles Davis. Eso, utilizaba mucho Miles ese Davis. efecto. Pero además hay una cosa, que es que para mí Louis Armstrong era un genio, pues, Sashmo, porque era Sash Mouth, ¿no? Sí. Así era que le decían, por cachetón. Cachetón. Hey. Pero ¿sabes por qué? Porque él a la trompeta muchas veces en sordina le sacaba sonidos asordinados. Sonidos asordinados, sí señor. Y él tenía un vibrato especial, un vibrato que muy pocos podemos llegar a lograrlo pues así tan exagerado como él, y además de la voz que tenía, que Esa voz aguardentosa, sí, señor. carrasposa. Perdón, No, allá no era aguardientosa. No, Allá así puede se que llama. sea No, whiskysote, así se llama. ¿Qué? Así se llama etimológicamente voz aguardentosa. Aquí, Es pero decir, allá cuando, no. Cuando ya Pero ellos se que supone van a... que tenga No, No, esa sí es no se esa la voz creo. carrasposa. Qué ¿Usted mal. cree pues que Armstrong iba a decir, ve, tráeme un guarito, yo caliento? No, él tomaba era puro whisky, amigo. Por Whisky. eso, entonces, Y ese- entonces su voz no era aguardientosa, era whisky. Whiskosa. Ese sonido es como muy parecido también a la dulzaina, ¿no? También ellos, en su época, tú estabas hablando como de los Puede. esclavos en New Orleans, como que utilizaban mucho la Tiene armónica. por allá La como armónica. un cierto aire. Pero la otra cuento es el piano. Yo creo que... ¿Vos cómo estás, Camilo? Muy bien. Por el Pásale el micrófono. ¿Qué le hace que hables por el micrófono? ¿Qué más, Camilo? Muy bien, muchas gracias. Porque es que yo creo que más difícil, si no estoy mal, Thelonious Monk, Sí, pianista, ¿cierto? Sí, ya Más sí. barroco que ese, más difícilmente pudo uno encontrar a alguien que toque ese piano así como él lo tocaba, ¿o no? Sí, un estilo muy barroco. Usted lo dijo, un estilo muy... A ver, dale a ver cómo suena. A ver, dale. Que pónganle cuidado. En el jazz, cuando es piano solo, como en este caso, usted decía ahorita lo de la percusión, que hacía falta una batería pues con su swing y todo. Pero cuando estamos solo con el piano, en el piano es muy característico el bajo caminante, Sí. el walk se llama. Muy A ver, característico. Thelonious. No te sabría decir ningún ejemplo de Thelonious aquí. No, pero una variación que vos hagas a decir, es que ese tipo tocaba ese piano de una manera tan extraña, ¿no? Sí, la verdad sí. Thelonious Monk. Y ahí hay muchos, Herbie Hancock, Duke Ellington y los bueno, más modernos como Chick Corea, Michel Camilo. Bueno, ustedes hablan muy bueno, pero aquí no vinimos... Vinimos a oír musiquita, No, pues sí, que ahí nos sí, encarretamos. sí, sí, De sí. recibirle el micrófono. Ah, hazme yo un le favor. recibo el micrófono porque, ¿qué? ¿Vamos para los Estados Unidos? Sí. Vamos para Nueva York. ¿Vamos para Nueva York? Vámonos para Nueva York. Y aquí- Oiga, entre otras cosas, antes de que empiece, Señor. ¿sabe por qué? ¿Quién le puso a Nueva York el nombre de la Gran Manzana? No. Los negros músicos de New Orleans, despectivamente. Decían, no es que allá creen que tocan en la Gran Manzana, nosotros tocamos aquí el que sí es. Y dejaron a Nueva York la Gran Manzana. Wow. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that never sleeps. I'm fine, I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I make a brand new start of it in old New York. If I can make it there,
anywhere, it's up to you. New York, New York. New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps. I'm fine, I am number one, top of the list, king of the hill, hey, number one. This little town blues are melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. And if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Asleep in peace when day is down, that's what I mean. On this old war, it's a new war, and a bold war for me, for me. Have fun. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine,
You know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. I'm feeling good. Oh. Qué tema Ay, tan bonito, ¿no? Claro, hay que tener ese talento, esa voz que es capaz de hacer esos giros, ese acompañamiento, esa sensibilidad, sí señor. Néstor Y aquí algo- me decía, está subiendo unas Que notas. cambiaste, hubo 2 cambios de tonos ahí, ¿cierto? Sí. Tono menor, tono mayor. ¿cierto? Pero es que ahí es el tema de la improvisación, o sea, también hay un jazz, lo que pasa es que aquí estamos viendo una Jazz muestra cantado. de jazz, ¿cierto? Pero Sí. hay diferentes tendencias donde hay solamente, por ejemplo, un jazz instrumental, ¿bien? Donde hay un jazz cantado, donde hay un jazz improvisado también. Regularmente, ¿cierto, Mauricio y Camilo y Daniel. y Daniel? Regularmente yo creo que la clave del jazz es la capacidad que tienen de llevar un cuerpo melódico y que cada instrumento, incluida la voz, puedan ser un instrumento aparte que hace un solo. Son mini conciertos, ¿o no, Daniel? A ver, ¿dónde está el micrófono para Daniel? Velo aquí, velo, pásamelo. Ah, aquí está, sí. De hecho, A ver, que yo... nace precisamente en New Orleans, de donde decías ahora. Sí, Y todo es como que, perdón, dale. hay un tema base. Lo podemos ver, por ejemplo, con la Marcha de los Santos, que es... Y el piano siempre va ahí, como un colchón, ¿cierto? Entonces, A ver, esa sosteniendo siempre... el colchón, vea. Exactamente, esa siempre es Póngale, la melodía. póngale el colchón. A ver. Fa mayor. Eso. Exactamente, Siempre el piano entonces... es como una especie de colchón, y si Sí. no el piano es un banjo, ¿cierto? Exactamente, entonces digamos que normalmente las bandas tenían trompetas, clarinetes, saxofones, trombones, entonces todos al principio hacían la misma melodía, esta que acabo de hacer, y luego cada uno salía, no sabía para dónde coger, entonces uno cogía por un lado y el otro encima de eso hacía otra cosa, entonces esa mezcla suena muy bacano. Pero al final se encuentran. Claro, al final se encuentran y hacen de nuevo el tema y ya Lo se que termina. pasa es que tienen el Sí. mismo cuerpo melódico, pero sobre Exactamente. ese cuerpo melódico cada quien hace las variaciones que quiere. sin sobre la salirse- melodía, sobre la sin melodía. salirse de la melodía, sin salirse de la Exactamente. nota, ¿no? Pero hay alguien que Exactamente. dirige. Señora. Oh, Hay alguien que dirige. Sí, aunque a veces los mismos instrumentistas dicen yo voy, sigo yo y así, entonces se van turnando como las improvisaciones. Pero el jazz es eso, el jazz parte de la improvisación. Y Casi por todos los eso- géneros del jazz son basados sobre una improvisación. Y por eso puedes tocar la misma canción 50 años Y y suena siempre diferente. que la toques va a sonar diferente. Siempre que sí. será distinta. ¿Cuál es como, Juega la interpretación. ¿Cómo? Juega la interpretación, juega muchísimo la interpretación. Una cosa es la manera en la que yo interpreto, otra en la que interpreta Frank Sinatra, otra en la que Y interpreta depende de mi estado de ánimo. Y ah, total, wow. total. ¿Y, Claro. y cómo es esa diferencia con el blues? Porque uno siente que en el blues, ustedes están hablando que cada sonido es independiente y uno siente que en el blues eso es como que tienen el mismo principio, ¿no? Siempre se Lo que pasa es asocia que el mucho blues jazz, es más blues. rubateado, lo que decían ahora. El blues es un género más sentido, más cargado de emociones que un Dixieland o que exactamente. Entonces muchas Es más veces... nostálgico, el Claro. otro es más alegre. Más este es alegre. nostálgico. De hecho, mira que la mayoría de canciones de blues son tristes. O sea, Hey. son porque la mujer lo dejó. Es el o vallenato porque- de allá. Exactamente. Entonces el blues es un género más cargado de emociones y
Y cómo distinguir lo que hablan ustedes de los sonidos de uno y otro y la interpretación. En los trompetistas y en los cantantes se ve mucho que este es estilo Louis Armstrong, es más rasgado, más sentido, mientras que si vemos por ejemplo a Michael Bublé, que es más actual, ya no es tan sentido. O Wynton Marsalis. Es algo más melódico, o Wynton Marsalis es algo más actual también. Ya son cosas más melódicas o más complejas pues a la hora de digitación y todas esas cosas, pero no son tan cargadas de emociones. Yo recuerdo mucho que antes de terminar el día, tipo 6, 7 de la noche, había una emisora acá en la ciudad de Medellín, la emisora de la Cámara de Comercio, donde le dedicaban 1 hora, 2 horas a ese momento. ¿Se acuerda cuando el pico y placa, cuando comienza ese estrés al terminar el día? Esta música tiene su toque espiritual, como usted lo decía, trata de hacer que las personas se desconecten de la rutina y que logren un poco llevar la música a su cuerpo, porque todos estábamos aquí tocando, ¿cierto? Todos imposible no mover los pies. Todos nos movíamos y seguramente usted que está en su casa también puede que no entienda lo que está cantando Mauro, pero lo que estamos sintiendo todos al escuchar esa sordina, ese piano, esa voz, es algo especial. Es un sonido que trasciende los idiomas, la música. Así de sencillo, la música. Pero más allá de esa consideración, lo que yo creo que, no sé Camilo qué piense, pasarle el micrófono a Camilo. El jazz es una manifestación espiritual, definitivamente. Es una manifestación espiritual. Yo creo que si un músico, si uno quiere calibrar un músico y decir, ese es un señor trompetista, pruébelo en jazz. Escúchelo tocando jazz, que ahí es donde sabe cuál es el paso fino que tiene, ¿o no? Sí, Daniel sonríe, siente feliz. Es el tema... Es el tema de lo que decía Mauro, que es la interpretación. Una cosa es tocar y otra cosa es interpretar. Claro. Sentirlo. Es un estado del alma. Sí, sentirlo, que sale realmente. Entonces es muy diferente. Entonces lo que dice usted, cuando pruébelo en el jazz, es porque sale del alma realmente. Sí, no, y ahí se ve el virtuosismo y se ve si sabe o no sabe de eso. Así es. Pero a mí, precisamente esa misma transformación me sorprende de Mauricio. Cuando empezamos el programa, pues empezaste diciendo que lo vimos crecer así. Oíste, eso de pasar uno del yo me llamo a ser a Luis Miguel a estar cantando jazz es una cosa, ¿verdad? Pero el brinco no es tan grande. No, yo lo vi. Antes. Yo lo vi por allá cantando. Yo lo vi de mariachi. Lleva 18 años en el programa. Yo lo vi en Covadonga cantando mariachi. No, aquí vino con sombrero duro de eso que no le cabe uno en la cabeza. De esos que sirven para uno golpear a un ladrón, que lo quite y ¡pum! Y tenga. Sí. Oíste, ¿cómo fue esa transformación? No me mago. Pues, bueno, la música, lo bonito de la música es que definitivamente yo creo que desde que uno haga las cosas con amor y respetando el género, yo siempre cuando hablo con otros cantantes digo que es muy importante respetar el género. Cantar una ranchera como se debe cantar una ranchera. Bueno, yo empecé a trabajar como tal en la música y a vivir de la música mariachi, cantando música mexicana, y cuando era muy pequeño me gustaba, no sé, escuchar a Alejandro Fernández, a Javier Solís, y a otros grandes, Pedro Infante y Vicente Fernández, y siempre hubo algo que me gustaba de la ranchera. Luego cuando empecé a trabajar, pues obviamente me tocó empezarme a empapar de toda esa música, empecé a enamorarme también de la ranchera. Fueron aproximadamente como 3 años que trabajé en la música mexicana, pues de mariachi. Y de ahí empiezo a conocer más el crossover y a empezar a buscar en otros géneros. Siempre, desde que me acuerdo, escuché Luis Miguel. Yo vivía con mi abuela y mis tías, y ellas, pues era el ídolo de ahora que está de moda, pues como todo esto de la serie y eso. Él era el ídolo de cuando tenía 20 y algo de años, era el ídolo. Ellas tenían afiches de Luis Miguel y a mí me criaron escuchando Luis Miguel. Para mí fue un muy buen referente vocal, porque creo que los referentes vocales son muy importantes. Obviamente uno tiene que tener su estilo y su manera de cantar, pero como referente vocal es un cantante impresionante. Entonces Luis Miguel siempre estuvo ahí. Estuve hace 6 años en Yo Me Llamo como Luis Miguel, y Luis Miguel es un gran fanático de Frank Sinatra.
Claro. Y si uno escucha cantar ahora a Luis Miguel en sus conciertos, más que nada en vivo, y en los últimos trabajos, hay muchas cosas en la interpretación que las hace en los melismas. Y tiende mucho más a tener una big band Sí. que a tener una orquesta una con banda. mariachi, no una big band. Sí, sí, claro. Con sonidos de New York, Sí. sonido Sinatra. Sí, si hubiera sido por él, yo creería que es más una cosa del mercado y que lamentablemente el jazz no vende mucho, pero Luis Miguel, si fuera por él, estoy seguro Sí. que grabaría jazz. Por eso hacía la referencia de la radio. Es que, dígame, ¿de dónde encuentra usted en una emisora hoy jazz? Tiene que ver culturales, porque no Sí. es. Como este si no programa. es despecho. Es físico despecho. Pero que mire, Despecho del que vende. yo confieso esto aquí, pues, y lo digo así, que pena con todo el mundo, pero lo digo Sí. así tajantemente. Yo después de escuchar 2 o 3 canciones de despecho, me dan ganas de irme para la brigada y confesarlo todo. Y no. bueno, ya sé que le voy a poner ahorita No, 3 no. canciones de despecho a ver si me confiesa. Porque esta conversación no solamente es de nosotros acá, Ay, sino ve, también sí. de nuestros televidentes y es muy importante lo que ustedes tienen para Pero decirnos. aclaremos que ya solucionamos el problema que tuvimos Claro, el hoy viernes. tenemos WhatsApp, Eso. hoy está conectada, ahorita nos decía doña María Luisa San Javier que están muy guapos todos mis galanes, qué rico. Y por Eso acá sea. hay un aporte muy importante que nos dice don Fernando Lavoy. Hola, soy amante del jazz y tengo demasiados LP. El mejor es Louis Armstrong. El jazz no tiene nada de espiritual. Ahí nos está haciendo un aporte. Recordemos que era la música preferida del bajo mundo neoyorquino. Entonces, qué bueno que hagamos Yo la vuelta, énfasis no, lo que pasa es que yo la- exactamente. no, es decir, conviven una cosa con la otra. Cuando llega la mafia a Estados Unidos, pues, ¿con quién se identificaban? El bajo mundo, con ese sonido callejero de New Orleans, pero Claro. nunca perdió la sustancia de su parte espiritual. Pero le fueron dando una transformación, claro, obvio. Claro que sí. Muy bien, entonces, antes Seguimos. de irnos al corte, seguimos con Sí, canción, sí, música. sí. ¿A dónde vamos? Vamos a precisamente a recordar a Luis Miguel con una de sus canciones del primer romance. Esto fue un experimento y un arrojo impresionante de Luis Miguel cuando lanzó su primer trabajo de boleros, en el que estaba incluida esta canción. Inolvidable. Que tomó a Tito Rodríguez y sacó de aquí esta canción. Sí. Eso. Esta decisión. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos que inolvidablemente vivirán en mí. Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He
otras bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí, que inolvidablemente vivirán en mí. Estamos en Enhorabuena Musical y ustedes nos están enviando mensajes. Por aquí saludamos a Brian, que está en el popular número 1, que nos dice que usted es el mejor programa. Saludos, un abrazo para Brian. Doña Beatriz también quiere felicitar a estos chicos y esa canción inolvidable que recuerda a un novio cuando era joven y bella, que seguro así iba a ser, así es todavía, sentada, cosiendo, relajada desde Pereira. Muchas bendiciones para usted. Y miren este mensaje que nos manda doña Margarita Inescano. ¿Saben ustedes quién es él? ¿Quién es el Néstor? Gabriel Rondón. Ave María, el Pues monstruo es el de la primo de guitarra, ella. de la guitarra de jazz y la guitarra clásica en Colombia. Eso es un Precursor del jazz monstruo. en Colombia. ¿Sí o no? Oh, el maestro Gabriel Rondón es una cosa... Gracias, doña Margarita. Si uno quisiera en nuestras ciudades, Pereira, Armenia, Manizales, llegar a un lugar y disfrutar de esta música, eso no es Yo fácil ya no, de hacer. en los años 70, 80, en Los Cristales y hubo un sitio que llamaba El Candil, con Néstor Gómez, Hernán Gómez. Había un señor... La gorda Pilar Botero, eso era una cosa deliciosa. Había pero un yo no lo- señor, espérese, era un señor que tocaba en uno de esos lugares que usted dice, Candil, de pronto a ti que te gusta la trompeta, ¿se acuerdan de Ángela Botero, del papá de Ángela Botero, que era un señor ya mayor que tocaba la trompeta siempre con sordina y uno iba a verlo en Las Palmas, no me acuerdo? Debió ser en Los Cristales o El Candil, que era donde más... El Es Candil. que Daniel es nueva generación. Es que estos Ustedes muchachos... le están no. pidiendo estos son muy demasiado. nueva Él generación. es millennial. Vea, ellos, ¡Velo, ellos, velo, dijo? que yo soy el viejo. ellos velo. millennials. Ay. Ellos millennials y usted viegenials. No, y este es Centennials. Centennials. No, yo soy viegenial, que eso sí pa' qué, gracias a Dios. Pero creo que ahí en Maracaibo, había cerca un al Parque señor, del sí. Periodista, hay un sitio, ¿cómo es que se llama? Cerca al parque. ¿Ah? El eslabón. El de Pero ese es salsa. como de salsa. pero no en el Eslabón, sino subiendo por Maracaibo, que ahí recuerdo yo que creo que toca el mejor bajista que tenemos en Medellín, que se llama Néstor Gómez, y yo creo que es uno de los mejores de Colombia, que tiene un grupo y con él toca ahí creo que un día a la semana. Pero uno Y ir, en la ¿no será camioneta la Pascasia? también. ¿Ah? La La Cruz en la Pascasia, batería. uno ir a tomarse un vinito y escuchar a estos muchachos. Qué delicia, Uf, qué delicia. o un saxo bien ahí teso. estamos. Una buena ¿Viste conversación. un saxo integrado ahí, hombre? Hay uno a Jaime Uribe, ustedes con Jaime Uribe ahí. Bueno, el formato real de Mauricio Zamora de Jazz Band es el trío de vientos, que es trompeta, saxo, trombón, saxo tenor y trombón tenor, piano, bajo, guitarra, batería y voz. Pero es que este es un formato íntimo que queríamos. Este es un tenerlo formato aquí. más íntimo Bien, para Enhorabuena. Vamos a poner Delicioso, delicioso, el teléfono Mauro, delicioso. 318-560-4781. También tenemos Camilo, delicioso. la página y toda la información Dani. para que ustedes puedan tener a Mauricio Zamora y de Jazz Band. Gracias por venir, muchachos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Ve, voy a proponer Millennials que tocan jazz. Bueno, Mauricio no tanto. Daniel. Hey, va a Camillo. proponer una cosa ahí para despedir. Ya nos vamos, ¿cierto? Sí, ya Sí, no, es que se nos ¿por qué no acabó se- el tiempo, No, no puede señores. proponer. Un jam. Ya Una no, cosita ahí no. de rubateo, así como una improvisación Pero para despedir. y le Dale, quita dale, la upa, última dale. canción. No, Vamos, ya pues. tienen la última canción. Como ustedes quieran, muchachos. ¿Sí? Listo. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Con esta nos Bien. despedimos. Gracias. Chao. Dale pues. Dale pues, a ver.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, swimming more. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, como ayer lo fui. Ay, ¿quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? En la trompeta, Daniel Mira. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we say I go weak, I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze,